Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra. Al segundo libro de Samuel, y háganme el favor de prender la luz, eso me gusta verles. Y bueno, tenemos que dar testimonio de que no estamos cansados, de que Dios nos ha bendecido en este día, ¿sí? Amén, gracias que has sido fiel. Gracias Dios, porque este día fue espectacular, ¿verdad? Amén. Y decimos segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Fíjense lo que dice la escritura. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes. ¿A dónde salieron los reyes? A la guerra. Estaban peleando los reyes, ¿Quiénes estaban peleando? Los reyes. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron, Dios les dio la victoria porque destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Esta es la frase que me estremece. Pero ¿quién se quedó en Jerusalén? David. Ok, ¿alguien vio de los aquí presentes Loco por ella? Es una película muy simpática y linda. ¿Alguien la vio? Bueno, sí, hace demasiados años, pero yo recuerdo una escena que me gustó mucho y que te la voy a contar. En esta escena es una pareja que vive como que en un campo y de repente se dan cuenta que alrededor hay setas. Ellos dicen, vamos a hacer una deliciosa cena con setas y vamos a invitar a amigos. Así que fueron, cosecharon, la lavaron y todo y empezaron a cocinar tortilla de setas, empezaron a hacer una pasta de setas y bueno, y varias sopa de setas, postre de setas y todo esto. Así que invitaron a los amigos, estuvieron disfrutando una deliciosa y sustanciosa cena, pasaron momentos muy lindos y demás. En el momento en que el anfitrión se levanta para retirar los platos vacíos y llevarlos a la cocina, se dan cuenta de que alguien se acuerda que encuentra en la cocina. Nadie se acuerda. Un gato muerto, su gato muerto. Cuando lo ve, claro que se asusta el anfitrión e inmediatamente llama al veterinario y dice, aquí está, este gato se murió, ¿qué hago? Dígame, porque nosotros cosechamos y no sabemos cómo estaba en el veterinario pensando que en lugar de haber cosechado eso, a lo mejor recibieron o cosecharon hongos y fueron venenosos. Les aconseja, vayan rápido por favor y háganse un lavado de estómago a su médico ahí en el hospital. Resulta que salieron todos al hospital. Pasaron las horas, les hicieron el lavado del estómago y al cabo del tiempo regresan a la casa, el anfitrión y su pareja regresan a la casa entendiendo que tienen que enterrar al gato que está en la cocina ahí muerto. Cuando llegan a la cocina se dan cuenta de que no está el gato, desapareció. Andan buscándolo por toda la casa, algo sucedió, ¿qué fue lo que pasó? Y se percataron que estaba en una esquina con sus recién y bonitos bebés gatitos que nacieron. Porque lo que ellos consideraron como gritos o dolor de muerte, qué precioso, eran dolores, eran gritos de vida, eran gritos a una nueva vida. Y es que yo no sé cómo te encuentres en este momento, yo no sé si has dado alaridos de dolor. Yo no sé si está saliendo espuma por tu boca. Yo no sé en qué condiciones puede estar alguna persona que está en transmisión en este momento. Pero sí quiero decirte y te lo prometo como que me llamo Nancy, que estás a un paso de recibir el milagro, de ver el cumplimiento de la promesa que Dios estableció por tu vida. Pero no debes de creer que son dolores o gritos de muerte. No estás en el precipicio, no te vamos a enterrar. Es que estás dando lugar a una nueva y maravillosa y espectacular vida que Dios te ha prometido. Aleluya. Por eso debemos de entender, iglesia de Palabra Viva, que cuando hay un mover como lo que está teniendo Palabra Viva en este momento, escuchaste la alabanza, a mí me simbra. Qué impresionantes salmistas. Me gusta llegar antes para escucharlos y no perderme nada, porque siempre que hay un mover, siempre que hay cierto avivamiento que Dios está trayendo, Satanás trata de levantar un muro. ¿Para qué? Para confundir a la gente, para separarla, para hacerle doler su corazón. Siempre que hay algo así, Satanás no está tranquilo. Pero cuando la iglesia se agarra de la fe, la iglesia vence ese muro y lo hace a un lado, sin duda alguna verá cosas más sorprendentes de las que estamos viviendo en este momento.
pero tenemos que agarrarnos unos a los otros. Tenemos que introducirnos a esa oposición y resultar más que vencedores. Tenemos que saber que no ignoramos las maquinaciones y artimañas del enemigo tratando de traer desolación, humillación, abandono, sino que seremos fortalecidos, llenos de mayor gloria y mayor presencia de Dios, porque hemos creído a su palabra. Fíjate, el hermano que está allá a tu lado va a estar contigo por toda la eternidad. ¿Para que nos enojamos? ¿Para que haga una separación? Toda la vida por la eternidad veré a ese hermanito, y esto es bueno. Aquí, esta es una escuela para aprendernos a amar. Esta es una escuela, y si no aprobamos esta escuela, sin duda alguna no será el hermanito que no amamos el que vaya a fallar o el que vaya a reprobar, sino que seremos nosotros. En el libro de los Hechos se menciona de la iglesia naciente. Qué preciosa iglesia, que cuando enfrentaba alguna oposición, mayores milagros Dios le daba. Que cuando vencía un ataque del enemigo, mayor avivamiento y ensanchamiento y extensión experimentaba. Ese es el Dios al cual hemos venido a adorar en esta noche. El Dios que nosotros hemos creído, el que no está cruzado de brazos, el que no es indiferente ante situaciones que vivimos, el que nos ama, nos defiende, protege, pero también no es Padre consentidor. Él nos coloca en el lugar correcto. ¿Para qué? Para hacernos crecer. Ese es Dios maravilloso. La iglesia del libro de los Hechos sabía, iba con todo, aún así por encima de la vida, iba con todo, amaba a Jesús, tenía todo el entendimiento de que podía en este momento estar y mañana ya no estar. Y sabes, el amor que tenía por la palabra, el amor que tenía por Dios era suficiente para seguir adelante sin miedo, sin temor. Y yo creo que no estamos lejanos de esas experiencias que ellos tuvieron. Milagros al por mayor, conversiones, no se diga, por todos lados. No nos acostumbremos a la vida cómoda. No nos acostumbremos a que todo nos sale bien. Hoy quiero hablarte sobre eso. Cómo estar seguro de que estoy en el camino correcto. Cómo estar seguro, si doy un paso, de que seguiré con Dios y en el camino correcto. Por eso tenemos que entender que algo dentro de ti te mueve a gritar que eres más fuerte de lo que hasta ahora tú estás experimentando. Algo dentro de ti que todavía no sale a la luz, te grita, te presiona que eres más grande, más fuerte de lo que has vivido en este momento. Todavía hay cosas más importantes que vas a vivir y Dios va a estar contigo. Esto es bueno. Todavía hay cosas más agradables que vas a vivir y Dios estará contigo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por una situación interesante, por no decir difícil, debes de saber que recibimos una visión más refinada de la que teníamos antes de pasar por el proceso. Tenemos un enfoque más exacto de lo que teníamos antes de pasar por el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios me está dando es por demás cierto, no debatible. ¿Te das cuenta que la visión que Dios nos dio para este año no es debatible? No está discusión. Así Dios lo dijo y así lo estamos llevando. Y mira que no va a ser sencillo, pero la fe y la palabra que Dios te da no es para cobardes. No es para gente acostumbrada a lo fácil, es para los valientes, audaces, que han entendido que el refinamiento es parte de la formación y de la madurez que tú debes de tener. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, hay un hombre que en serio enfrentó desafíos, rechazo, desprecio. Le cerraron puertas al por mayor. No fue alguien muy querido. Tú sabes de quién yo voy a hablar. Un hombre que fue rechazado. Mujeres, este rechazo fue tan real. Ni su padre ni sus hermanos tenían alto valor en él. Nunca David dijo: es que me rechazaron desde el vientre de mi madre.
Cuando recibimos ese comentario, que generalmente lo hacen las mujeres, tenemos que preguntar: ¿y tú cómo supiste? ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo reflexionaste? Porque a David lo rechazaron verdaderamente. Para ser ungido como rey de Israel, el papá ni siquiera lo consideró en la lista de los candidatos de su hijo. Eso es rechazo, mujer. Ni sus hermanos, que lo despreciaban. Eso es rechazo. Él experimentó todos los altibajos. David no era unidimensional, no era tierno, no era sencillo, y tampoco su vida fue en una línea recta. Él tuvo todas las emociones que puede persona haber tenido. Él tuvo todos los cambios emocionales, y aún así se destacó por ser un hombre de Dios, por ser fiel, por ser un hombre temeroso de Dios. Aún así David se destacó por ser un hombre conforme al corazón de Dios, y esto es aplaudible. ¿Cómo? ¿Según nuestros conceptos? No, según el concepto de Dios. Este es David, porque David, yo pienso que en los momentos más críticos, porque sus palabras nos menciona, así como las victorias que experimentó, los momentos complicados que tenía en su interior. Yo pienso que así como cuando tú tienes una constancia de derrotas, yo creo que David escuchaba palabras que a veces se escuchan como: ya date por vencido, para que eres cristiano, Dios no está contigo, Dios no te ha librado, yo no sé qué tantas cosas. Dime, ¿lo estamos entendiendo? Yo pienso que escuchó palabras que solo Satanás, a través de otras personas, o él escuchaba, pudo haberle dicho: un cristiano nunca te va a decir, ya renuncia, ya date por vencido. Dime, ¿cierto? Un cristiano no. Los hijos de las tinieblas sí dicen eso. Y me gusta que la escritura no te esconde las debilidades de las personas. O sea, no te fabrica una personalidad de indetenible, de todopoderoso. En los héroes que tenemos nosotros en la escritura, mencionan sus áreas tristes, grises, pero también menciona los caracteres fuertes, el carácter fuerte que ellos tenían. Esos eran nuestros héroes. Y esos eran las personas que Dios tomó, ungió y les dio propósito y destino, como tú y yo. Esos son nuestros héroes. No tienes que buscar en otros lados. Estos son más que suficientes, vastos y generosos para andar en sus pisadas, porque tenían pies de barro. Se podían equivocar y aún así la gracia de Dios sostenerle. Podían fallar y aún así la misericordia de Dios perdonarles. Estos son nuestros héroes, que hicieron todo para que el nombre de Dios no fuera olvidado, que hicieron todo para presentarte a Jesucristo, y hasta ahora seguimos creyendo en Él. Esos son nuestros héroes. Por eso Dios no quiere, ni oculta, ni niega el lado oscuro que tenían estas personas. Yo no creo que David haya querido pasar a la historia como lo ponen en las películas o en los libros, como un hombre sin control, como un hombre deseando sexo, un hombre totalmente desapasionado de forma generosa. Porque así como el pecado de Adán y Eva se ha estado predicando, enseñando a lo largo de la historia, el pecado de David con Betsabé ha sido así. Lo mencionamos, predicamos. Creo que es vergonzoso, pero Dios no ha quitado esa situación o esa historia de nuestros comentarios. Así como Dios no quita el pecado de una persona y de tanto en tanto se lo traen a la memoria. No es porque quiera humillar a la persona, sino porque quiere que esa persona reconozca y recuerde de dónde Dios lo ha sacado. Queremos que nuestra vida sea borrada, pero en ocasiones Dios no lo permite para que sepan los demás que en medio del hoyo en el cual la persona cayó, Dios puede hacer cosas sorprendentes. Así que no estemos esperando que borrón y cuenta nueva, porque en muchas ocasiones no va a ser así. Qué dolor.
Pero qué grande triunfo para Dios, qué grande triunfo. Entonces tenemos que saber que David, más allá de esos impulsos incontrolables que el mundo menciona, era un hombre que amaba a Dios. Era un grande compositor de salmos. Era un grande valiente y director, comandante en jefe del ejército. Era un hombre apasionado. Pero así como era un hombre apasionado, era un hombre bondadoso para traer a Mefiboset al palacio y cuidarlo en casa. Ese era David. Así que en medio de los errores que se pueden tener, rescata las cosas favorables. Cuando venga alguien a decirte, pero es que yo lo conozco como era usted antes, tú le dices, eso era antes. Pero esto, Dios me permite ser empático, amoroso, ayudar al demás, no ser juzgador, sino ser una persona que ame, entienda la debilidad humana, sea compasivo, sea tierno. Eso me permite, mi error y de donde Dios me sacó me permite ser compasivo. ¿Lo comprendemos? Porque ese error te va a hacer que seas sensibles a las debilidades que los demás puedan tener. Esto fue David. David fue un grande líder para su nación. ¿Dónde estamos? Digo que el pecado y demás que Dios nos haya perdonado sirva como potencia para el liderazgo que Dios quiere que tú ejerzas en donde te coloque. Estamos funcionando porque así como David, qué bonito, era un hombre que amaba a Dios, tuvo el favor de Dios. Qué hermoso cuando tenemos el favor de Dios, ¿verdad? Qué precioso. Pero el favor de Dios a veces nos hace tener una vida de comodidad. Y en ese momento David estaba en una vida de comodidad. En lugar de estar en una batalla, estaba en palacio. En lugar de haber agarrado un rifle, una arma para pelear, estaba en una ventana fisgoneando lo que no tenía que ver. En lugar de estar colocado o puesto en el lugar que Dios había asignado, estaba en la comodidad de su habitación. Porque nuestro mayor problema no son los momentos difíciles, no es la enfermedad, no es el divorcio. Lo más grave que nosotros podamos tener, ¿sabes qué es lo más grave? Lo más grave que podamos tener es no estar en el lugar que Dios nos ha comisionado estar. Nuestro lugar más seguro, iglesia de Palabra Viva, es cuando Dios te manda y te coloca en una batalla, en una pelea. Ese es nuestro lugar más seguro. Nuestro lugar más preocupante es que Dios te haya dicho ve y no vayas. Es que Dios te diga ven y no vengas. El lugar más preocupante, el momento más difícil que como cristianos tenemos es no obedecer a Dios. Es hacer nuestra voluntad, es abrazar nuestra comodidad y es estar favorecidos sin conciencia del futuro que tenemos que dar cuenta. Sí, seguimos aquí, por favor, porque nuestros momentos más difíciles es cuando nos negamos a entrar en las batallas que Dios nos manda y presiona entrar. Pastora, es que no sabe, estoy ayudando a mi vecina porque su marido la golpea. Dios te dijo que estuvieras con ella. Porque si Dios no te dijo, esa es una batalla que vas a perder porque no has recibido el respaldo de Dios. Dime, ¿lo entendemos? Porque nuestra vida no nos pertenece, iglesia. Hasta para hacer cosas buenas tenemos que preguntarle, ¿es tu voluntad, Dios? ¿Quieres que lo haga? Porque sé que mi decisión no tiene que ver con tu respaldo. Pregúntale a Dios. Porque entonces te vamos a preguntar, ¿y tu familia? Que si es una batalla que tienes que entrar. Y tu matrimonio, y tu salud, y tu trabajo, porque son batallas que nos competen y que a veces no tenemos fuerza por estar atendiendo cosas que ni nos competen, ni nos interesa y no tiene recompensa. Dime, lo entendemos. Amén. Ok, entonces David se encontraba así. Así que cuando se encuentra en una batalla de pecado, de tentación, de santidad, no está preparado.
No estás batallando con las redes sociales, quiebra la computadora o trae ahí a alguien para que te diga, necesito por favor que me auxilies. Nada más necesito usarla para el trabajo, la escuela. Y cuando no tenga trabajo ni escuela, quiero estar aquí, que estés conmigo. Esas son las batallas que tienes que enfrentar. Wow, wow. Pastor, hoy quiero decirte que la iglesia está seria, ¿eh? No sé si porque tú estás y no sé, ¿verdad? ¿Cómo estar seguros? Ya voy a finalizar. ¿Cómo estar seguros de que en el lugar en el cual estamos es el lugar que Dios asignó que estuviéramos? Uno, hay una palabra divina dentro de ti. Hay una palabra y yo te lo voy a explicar. Porque David en momentos de crisis tenía hermosas revelaciones. Mira nomás, qué precioso que nosotros compusiéramos. ¿Alguien es poeta aparte del pastor? ¿Alguien puede escribir salmos? Digo, que en momentos de tensión le fluya. Está triste, le fluya la tristeza. Está gozoso, le fluye el gozo. Tiene preocupación, le fluye allí la preocupación. Alguien puede escribirle a Dios en medio de la tensión de la vida diaria, porque David lo hacía. Era un recurso que Dios le daba maravillosamente. Así que David en los momentos difíciles afloraba su talento artístico. Él escribió, sino que en la ley de Dios se deleita, y de día y de noche, por favor, medita en ella. ¿Me pueden poner el salmo primero, por favor? Y luego asegura. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae en su tiempo. Fíjate nomás, a mí me gusta esto. Y todo lo que hace, digo, está hablando en momentos complicados, ¿eh? Todo lo que hace va a prosperar, dice él. Así que cuando tu enemigo venga, porque el enemigo quiere humillar y trate de humillarte y trate de desilusionarte, deprimirte, desanimarte, ¿sabes qué tienes que hacer? Ve al refrigerador y saca palabras que Dios te dio, sácalas del congelador y empieza a decir, porque la fuerza de Dios está conmigo, porque Dios me dijo que soy más que vencedor, porque Dios ha adiestrado mis manos para el combate y me ha dado fuerza para tensar el arco de bronce. ¿Qué tal, verdad? Porque Dios dijo que puedo confiar en Él y que nada me va a separar del amor de Dios. ¿Qué tantas palabras tenemos? ¿Qué tantas bendiciones hemos recibido de Dios? Y luego tú lo vuelves a decir, pero lo dices con total convicción, porque Él aseguró que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Qué emocionante que Él ha vencido a todos los enemigos, que de ninguna manera me arrastraré. Él ha asegurado que voy a pisar la cabeza de mi adversario. Esto me hace celebrar, esto me hace estar feliz y gozoso. Aleluya, porque Él está conmigo. Eso hacía David. ¿Sabes? Qué precioso. ¿Y por qué te digo que tienes que ir al congelador o al refrigerador? Porque sabe Dios que en las temporadas difíciles, no toda la vida es difícil, que en esas temporadas difíciles tendrás que ir a ese lugar en donde guardaste en tu interior esa promesa, esa palabra que todavía no se hacía realidad, pero que en ese momento Dios la cumple, en ese momento Dios la activa. Tú vas hasta ese lugar y le dices, Dios, estoy creyendo a la palabra en este momento en el hospital. Creo que por su llaga yo soy sano. Oh, haces un milagro en mí. Generas una transformación y una confianza en mí, ¿sabes? Vas a ese lugar que todavía no usabas esa palabra y la extraes para aplicarla a tu vida. Eso hacía David. Esos son los momentos especiales, las temporadas difíciles que como personas alguna vez tenemos que pasar. Si en este momento estás tan feliz, prepárate. Viene un proceso, viene una situación para hacernos crecer. Esto es bueno. En esos momentos estériles, que no ves resultados, que no ves fruto,
Yo sé que no vemos fruto en ocasiones porque andamos tratando de solucionar las cosas y vamos con fulanito de tal que es diputado y le pedimos favor a sutanito para que me ayude, en lugar de extraer la palabra de Dios que está implementada, implantada, que está sembrada en ti y que hace que tu potencia crezca. En lugar de recorrer a la persona, Dios descongelará todo lo que a lo largo de tus años has aprendido de la fe. Antes de movernos, antes de hacer una llamada, antes de pedir un préstamo, ¿qué te parece? Recurro a la palabra que Dios asegura. No he visto justo desamparado. Mira que te doy en una medida apretada. Como me gusta este versículo: apretada, remecida, rebosante. Porque te he dado para que bendigas al pobre, te he dado para que des prestado. ¿No dice así la escritura? Entonces tenemos que saber que hay una palabra divina dentro de nosotros. Último, serás promovido en el momento más oscuro. Fíjate bien, dice la escritura que Dios es el encargado de las puertas, ¿verdad que sí? Él dice que tiene la llave de David. Algunos le dicen que Dios es portero. Se me hace un término difícil, pero Él está a la puerta. Dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar. Me gusta. Cierra puertas que nadie puede abrir. Así es Dios. Si tú estás pensando, es que no me abrieron la puerta de la wash, es que mi enemigo no permite que me conecte, es que no me recibieron una llamada. Si tú estás pensando que alguien te cerró la puerta, que alguien quiere abortar tu destino, que alguien no crea tu fe, que alguien se está encargado de decir que no sirves, que no es tu tiempo, si está allí para cerrarte la puerta o para decirte no estás en el lugar correcto y no eres bienvenido, tengo que decirte que ellos no son competencia de Dios. Listo. No estés pensando que porque alguien no te invitó a cierto lugar se acabó tu destino. Al contrario, y vas con Dios y le dices: Dios, perdóname por poner confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Órale, órale. Que tienes que ir a algún lugar para que te promuevan. Que tienes que sonreírle a alguien para que te aumenten el salario. Órale. Porque el encargado de abrir las puertas sobre tu vida es Dios. Y nadie te las va a cerrar. Y nadie te las va a cerrar. Aleluya. Nadie. Nos olvidamos a veces que Dios es todo poder, que Dios todo lo soporta, que Dios es tan bueno que está en todo lugar, que Dios te ama de forma extravagante. A veces se nos olvida que Dios está en total control de todo lo que sucede, que no pasa nada en el universo, en la tierra, sin que Dios esté presente. Él todo lo puede. Entonces, ¿para qué nos afanamos si alguien ya no es tu amigo? Si Dios en este momento aseguró que te iba a abrir las puertas, confía que Dios te las va a abrir. Aleluya, que Él está a cargo. Él está a cargo de nuestra vida. Él está pendiente de nuestra necesidad. Solo si estás esperando a que Dios te abra la puerta, Él nada más está esperando que la cruces. Y entonces viene toda una serie de bendiciones sobre tu vida. David dijo aquí en segundo libro de Samuel 7:8, póngalo por favor. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Dios, de donde quiera que te haya tomado Dios, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe. ¿Cómo? ¿Qué tal? Para quienes vinieron con su carta de sangre real, para quienes vinieron con su constancia o su currículum vitae lleno de tantos reconocimientos, quiero decirte que las personas que son extraídas desde el anonimato y que son tomadas por Dios han sido constituidos como príncipes del pueblo de Dios. Amén. Todos somos príncipes, todos somos llamados,
todos somos destino. Todos tenemos destino. Aleluya. Cuando Dios busca promover iglesia, no se va a las universidades, ni se va a los lugares más hermosos. Cuando Dios busca promover, no busca al sabio, no busca al más inteligente o el que tenga 50 libros publicados. Busca a la persona que muestre mayor sensibilidad por ser moldeado, trabajado por la mano de Dios. Aleluya. Al que muestra mayor amor por la obra de Dios. Amén. Aquel que haya sido una persona obediente o un seguidor. Dios le dijo a David que pastoreara las ovejas y que las cuidara. ¿Qué creen que hizo David? Voy y pastoreo las ovejas porque esta es mi encomienda. Cuando tú vayas a hacer algo, hazlo con la excelencia de vida. De veras. Que podamos predicar a Jesucristo con nuestra vida y con nuestra boca. Que cuando te vean trabajando con la excelencia, que cuando te vean siendo amable con los demás, la gente va a querer conocer de Jesús. De otra manera no. No importa que traigas la Biblia bajo el brazo. No importa que digas, es que estamos en un tiempo de oración y ayuno allí en mi iglesia. La gente no te va a creer. Pero si ve tu conducta y si ve que tienes el corazón como David, sensible para proteger lo que Dios quería que protegiera en ese momento, vas a ser trasladado desde el lugar en donde te encuentres para ponerte en un lugar de principado. Dime cierto. Pero antes de ser promovido, aplaude el rechazo. Aplaude si tu madre te rechazó. Si como a las mujeres les gusta, pastoras, que me rechazaron desde el vientre. Que está bien, bueno, si tú te crees eso, ok. ¿Alguna vez tu mamá te dijo te odio? Porque esas palabras matan. Ojalá y no hubieras nacido. Si alguien te dijo eso, si tu mamá te dijo eso, no importa. Sí, no importa. ¿Por qué? Porque tú debes de entender que esa experiencia tan difícil puede ser el escalón para tu promoción. Sí, sí es cierto que en lugar de seguir escarbando y trayendo el dolor por todos lados, diciéndoles presento mi dolor, mi madre me rechazó, mi madre no me quería, mi padre hizo esto, que en lugar de traer esto, puedas entender que si Dios no lo impidió, significa que tienes el sentir correcto para creer a su palabra y para brincar a un lugar diferente. Puedes darle un aplauso al Señor. David fue rechazado. David fue rechazado por su padre, por sus hermanos que lo despreciaban, por Saúl. Por Mical, su esposa, se burló de él, ¿ok? Por Nabal, ¿se acuerdan? Por los filisteos, por sus propios hombres. Cuando vinieron los filisteos y se llevaron todo, David fue rechazado. El rechazo era parte de su formación. Mira, así la gente no crea en ti y Dios cree en ti, suficiente. Así no le caigas bien a la gente. Si le caes bien a Dios, me basta, suficiente. Para mí me genera plenitud. Y hacemos lo que Dios ha marcado a que hagamos. La promoción es parte esencial. El lugar que tú tienes ahora no es el lugar que vas a tener al final de año, porque es parte esencial de tu fe. Si continuamos años tras años en el mismo lugar y con la misma gente, como dijo el salmista, qué mundanos, hemos fallado. Si tenemos los mismos intereses, hemos fallado. Si me junto con la misma gente, si tienes tu misma célula, hermano Elizondo, los mismos dos hermanitos, y sigue a final de año los mismos dos hermanitos, hay un desafío que tenemos. Este número de personas se tiene que doblar a finalizar el año, pastor. Tenemos que seguir presionando y presionando y presionando y presionando, porque este lugar se llene y se llene hasta poner para más sillas y más sillas por todos lados y más sillas.
Pero no nos conformamos con esto. No es suficiente para el nombre de Jesús. Porque cuando Dios habló de promesas, no lo hizo de manera escasa, lo hizo de forma generosa para ti. Ponte de pie, por favor, aleluya. Oh, precioso Dios. Gracias, Señor. Vamos orando para decirle a Dios que pasen los músicos porque ya nos vamos. Vengan los músicos que tenemos que retirarnos temprano. Que mira, no tenemos autorizado hablar o vivir en pobreza. No puedo, escaso, es muy difícil. No hables en pobreza cuando las indicaciones divinas son otras. Vamos a decirle al Señor: grande Dios por los héroes que plasmó en su divina y hermosa palabra. Muchas gracias por las enseñanzas que recibimos. Y hoy, Señor, presento a Palabra Viva, una iglesia que entiende que los desafíos los hiciste para madurarnos, para hacernos crecer, pero también, Señor, para entrelazarnos emocional, espiritualmente. Muchas gracias. Esto que está pasando en esta iglesia, este maravilloso avivamiento, mira, Señor, sea el soporte, sea, Señor, el escalón para los milagros de sanidad que tenemos que vivir como iglesia. Nunca más enfermo, nunca más pobre, nunca más menesteroso. La iglesia de Palabra Viva represente en esta ciudad el poder que tú nos has dado y la excelencia para representarte a ti, el Dios de todo oro, el Dios de todo el universo, como Dios que gobierna hasta los confines de la tierra. Ese es Jesús. Aleluya. Venga por favor, pastor.